Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de su programa, su podcast favorito, La Rayorquina Podcast. Les saluda su host, Selene Olvera, y estoy extremadamente emocionada porque el día de hoy les tengo una entrevista que les va a encantar, les va a fascinar, porque es el resultado de las inquietudes que tenemos, que nos surgieron antes, durante y después del episodio pasado. Hablábamos de los tratados o leyes del espacio, todo lo que esto significa, y pues claramente también mencionamos acerca de los abogados espaciales, y que me encuentro una abogada espacial que no solamente es campeona, no solamente es mujer, sino también es mexicana, una abogada espacial que nos va a compartir pues mucho. Espero que les guste mucho este episodio, esta charla, esta entrevista, una plática muy agradable que tuvimos, y pues disfrútenla. Ya saben, vayan por su drink, por su snackito, por lo que necesiten para que nos acompañen en el episodio del día de hoy. Mis queridos rayorquinos y rayorquinas, ya después de esta introducción, estoy súper emocionada porque la charla que van a escuchar, la invitada que les tengo el día de hoy, es una mexicana súper campeona, originaria de Nuevo León, y que es una de las pocas abogadas espaciales que tenemos preparándose, mexicana, Marcela Cinta. Estoy súper contenta de poder haber tenido la oportunidad de conversar con ella y de poder traerles esta charla a ustedes. En esta charla ella nos platica un poco de cómo o qué fue lo que la invitó a convertirse en abogada espacial, un poco también de lo que se trata esta nueva profesión, y también pues nos va a abrir las puertas, especialmente a los jóvenes que ahorita están en preparatoria o que ya están en la secundaria, están pensando, ¿qué voy a hacer de grande? Pues aquí Marcela Cinta nos abre las puertas a un panorama relativamente nuevo, pero que cada tiempo, cada día o cada año que pase va a tener mucho peso en nuestra sociedad, en el mundo, y pues todas las cosas referentes al espacio. Espero que les guste, que salgan súper motivadas como lo salí yo. Y pues bueno, aquí les dejo la charla con Marcela Cinta. He estado interesada porque, bueno, mi hermana fundó la agrupación astronómica en Reynosa hace un par de años. Desafortunadamente no pudo seguir porque ella se fue a Nuevo México y pues ya no había alguien que se pudiera quedar, pero siempre hemos estado así como interesadas en el ámbito. interesadas en eso. Y con eso del año pasado de los viajes turísticos, o ves que Blue Origin, SpaceX y Virgin Galactic enviaron pues ahí bueno, se puede decir Virgin Galactic y Blue Origin que fueron al espacio, pero con un tiempo limitado, y ya SpaceX con los de Inspiration 4 y todo eso, pues dije, no, aquí vamos, como que llenándonos más de más información. Y no sé qué pasó la semana pasada o hace 2 semanas, que empiezan a decir de que, quieren enviar más satélites para internet y que no sé qué, un montón de cosas. Yo dije, a ver, momento. Han pasado tantas cosas que ya nos estamos dando cuenta, pero pasan muchas cosas que no nos damos cuenta, que lo regulan, cuáles son los tratados, quién está a cargo. Yo dije, a ver, pongo en mexicanas en el mundo si alguien conoce una abogada espacial o algo, hasta que llegué contigo. Es muy raro, de hecho, creo que es una nueva rama. Hay ahorita una abogada, aquí en México, digamos, que la pionera, pero desde hace mucho tiempo. Ella da clases en la UNAM y trabaja en gobierno federal, para ver la parte, sobre todo,
de derecho espacial mexicano, pero más la legislación. Sí da talleres internacionales, conoce a los directores de las escuelas, etcétera, pero pues aquí en México no le han dado mucho juego. O sea, a esta rama apenas es de interés. Digo, es una rama que realmente yo me interesé en ella hace años. O sea, te voy a ser sincera, yo me interesé en ella hace como 8 años, cuando ni siquiera estaba pensado de forma internacional. Las bases eran muy pobres, siguen siendo un poco pobres, pero sinceramente le di seguimiento, pero no encontré dónde yo desarrollarme. Yo soy abogada de negocios, yo soy abogada de propiedad intelectual y en patentes y toda la parte de emprendimientos desde oficialmente con mi propio despacho. Hace 7 años que lo fundé y tenemos oficina aquí en Monterrey y oficina en Boston, que es parte migratoria y parte de propiedad intelectual. Entonces, yo realmente siempre me ha gustado la abogacía, la parte legal, pero a mí me gusta más la parte de creación, de investigación, de no estar en los juzgados, como esta parte de litigio. Sí, sí tengo litigios, pero estoy más como pegada al hecho de la creatividad. Me gusta más crear que destruir. Es una línea muy delgada en los abogados, ¿no? Y a mí yo cuando empecé a practicar, empecé desde penal, de saber civil, familiar, etcétera, y no me hallaba, o sea, sinceramente no me hallaba. Y cuando yo ya empiezo a crear mi carrera de la abogacía y fundo mi negocio, mi despacho fue directamente en el área de negocios, emprendimientos y propiedad intelectual, ¿ok? Que para mí era como vamos a crear, me gustan las marcas, me gusta darle seguimiento a mis clientes. Tengo clientes con los que empecé que tenían 2 empleados y ahorita tienen 68, 150, etcétera. Y esa parte a mí me encanta, ¿no? El crecimiento. Pero entonces me empiezo a interesar hace 8 años, un poco antes, sobre el derecho espacial. Empecé a comprar libros y demás y empiezo a ver que realmente aquí en México no hay como una escuela, una maestría, algo que te pueda especializar en. Entonces lo fui olvidando, ¿no? Y de repente pasa pandemia, que fue hace 2 años, y yo ya traía 6 meses antes la espinita de volver a tomar el derecho espacial. ¿Por qué el derecho espacial internacional? Porque junta dos cosas que para mí es muy importante, y creo que para todas las personas, tú lo sabes, porque dices, oye, es que desde hace mucho me ha gustado, etcétera. Bueno, el descubrimiento, la investigación, el saber qué está pasando allá afuera que yo no me puedo enterar en un primer plano, ¿no? Y entonces esta manera de poder estar, digamos, en medio del descubrimiento, en medio de la investigación, de algo nuevo, a mí me llena. Y desde chica a mí me ha gustado mucho lo que es la astrofísica. Sinceramente, en Monterrey, una carrera así, pues no es remunerada como tal hasta yo creo que en los últimos 2 años que empezó como toda esta carrera espacial de las empresas. Fíjate que mi hermana cuando se mudó a Nuevo México, ella empezó a hacer un minor en astrofísica, pero luego ella también pues checó el campo de trabajo y la remuneración y todo eso, y pues ya mejor decidió, le dio un pequeño giro, ya ella se graduó de ingeniero nuclear, pero es lo mismo, o sea, si en Estados Unidos tal vez no haya pues ese crecimiento, o a lo mejor sí, o es más de pronto ese crecimiento de conocer otras cosas más, incluso más de lo que lo puedas aplicar, o más de también de la remuneración. Y si pasa eso en Estados Unidos, ahora en México pues si pasa en Estados Unidos, imagínate, en México es nulo. O sea, realmente tenemos muy contados a los astrofísicos aquí en México. Yo creo que gracias a las redes sociales creo que hemos entrado un poco más en el tema, y gracias a la parte más que nada a la parte del descubrimiento humano, ¿no? De qué está pasando. También vamos a ser sinceros, o sea, la parte de iniciativa privada ha ayudado mucho a que esto se haga un crecimiento. Antes estábamos con gobierno solamente, sí teníamos
gobierno con iniciativa privada, pero solamente en la parte de los suministros, ¿ok? En la parte de acero, de hecho Monterrey tiene una empresa que es proveedor de la NASA en la cuestión del acero, digamos, de las partes de todo la maquinaria de la NASA. Monterrey tiene una de las empresas proveedores de la NASA. Pero a nadie le interesaba, o sea, porque al final del día, es la NASA, la NASA. Entonces tú tenías a la NASA así como, viene la NASA y luego estamos todos los mortales que queremos descubrir un poco más, pero estamos obligados a seguir a la NASA, ¿no? Entonces empiezan estos locos en la iniciativa privada que dicen, sí podemos cambiar algo de esto, o ya sea por ego, ya sea por dinero, ya sea por tendencia o por simplemente decir, quiero marcar mi nombre en la historia porque mi ego me lo pide, ¿no? O porque mis ganas de explorar, sea cual sea la razón, hay un antes y después. Y este antes y después empiezan a crear muchos más caminos. Y uno de estos caminos es el derecho espacial, que sí que estaba muy pequeñita, que en los años 70 empieza a agarrar un poco más de auge, que hay expertos en el tema desde hace 20 años, sí hay, pero son muy pocos. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el derecho espacial se necesita. No sé si has visto ahorita, hay una serie en Netflix que se llama Space Force. No, no la he visto, no me la noto. Bueno, es de comedia, es con Steve Carell, pero es como una sátira de cuando empiezan a crear la fuerza espacial en la administración de Trump, ¿no? Y es una sátira de que queremos poner nuestras botas en la luna, ¿no? Pero en uno de los capítulos tienen un problema internacional con China en la luna, ¿no? Porque China empieza, pues todo esto es una sátira, ¿no? Empieza a poner banderas y empieza a hacer casas y empieza a hacer como un fraccionamiento. Entonces dice, no, tenemos que llevarlo a juicio. Entonces dice uno, hay que llamarle al abogado espacial. Y voltea al encargado, que es Steve Carell, y dice, abogado espacial, ¿eso existe? O sea, sí, claro que existen los abogados espaciales. Y era como, no sabes cómo me ataqué la risa, porque hasta en la misma Space Force decía, ¿a poco existen los abogados espaciales? O sea, en verdad, y le hablan, sí, dice que sí existen. Entonces creo que hay un antes y después. Sí estaba el derecho espacial, es una rama muy pequeña, o sea, es una rama bebé, es una rama que apenas van haciendo y que realmente apenas, yo creo que hasta hace 7 años, 5 años, y cuestión empezó a aumentar con la parte de iniciativa privada y las relaciones que tiene la iniciativa privada con gobierno, iniciativa privada con personas, iniciativa privada con otras empresas, con la Estación Espacial Internacional, con la ONU y gobiernos con la iniciativa privada, gobiernos con las personas, los acuerdos internacionales, es decir, mi cohete, tengo la tripulación de Estados Unidos, pero mi cohete está diseñado en Alemania, pero hecho en Canadá, y luego me voy a Kazajistán para poderlo hacer en launch. Entonces, todo esto, toda la parte que se interrelaciona entre países, eso ya empieza a dar todo un reglamento, unas bases, unas reglas, quién hace las reglas, dónde hacemos las reglas, cómo las creamos. No tenemos reglas realmente no hay unas reglas a seguir para el derecho, para el turismo espacial, perdón. O sea, no hay. Tenemos el turismo espacial, pero ¿quién regula la parte del impacto ambiental del turismo espacial? Entonces no hay regulaciones hasta el día y estamos hablando que sí había turismo espacial, sí hubo en el 2000, en los principios del 2000 para la Estación Internacional, que fue un millonario, pero no como tal ahorita, como, los boletos, vámonos, todos corriendo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el impacto? ¿Es turismo espacial si sale de órbita o está en subórbita? ¿Me explico? ¿Y qué va a pasar con el seguro?
si llega a suceder alguna situación de salud. Simplemente ahorita que dices, o sea, es turismo espacial dependiendo a que hubo mucha controversia con Virgin y Blue Origin que decían, vamos a ir al espacio, pero realmente van a ir al espacio. ¿Cuál es la línea definida que dice el espacio? Casi llegamos a la línea, Sí, pero no, entonces, y luego dicen, bueno, al menos si fuimos más allá de lo que otras personas pudieran haber ido, o lo que sea, eso me pareció súper interesante. O sea, primero, ¿cuál es, cuál es tu frontera, por así decirlo? Yo soy de Reynosa, para mí, de este lado el río Bravo y del otro lado, o sea, tenemos el río Bravo que define la sí. frontera. Hay líneas que definen qué país, hacia dónde se encuentra un país y otro, pero en estos ya, en este aspecto ya más grande del espacio, bueno, ¿cuál es la línea que divide y que te dice si estás, no estás, qué onda? Y me pareció bien interesante cuando estaban haciendo eso, que decían, bueno, si es que si pasa tantas millas o tantos kilómetros, o si pasa la ¿Sí? línea de Karman, eso ya es considerado como afuera, ya en el Ya estás espacio. en la órbita, o Ujú. sea, pero si no pasa, estás en su órbita. Entonces, ¿me vas a vender el boleto para la órbita o para su órbita? Entonces, ahí mucha gente no tiene idea, porque es turismo espacial, yo voy a salir, ¿ok? Pero yo voy a regresar, pero ¿en qué momento se convierte realmente? Hay una diferencia, SpaceX sí lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que se van a encargar de llevar a los viajeros 100 y 200 kilómetros, ¿no? Más para allá, o sea, entonces va a ser su órbita, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia porque realmente no hay una ley que te lo defina como tal. Todos, ¿qué pasó? Que cada país tenía sus propios lineamientos, ¿no? Hay tratados, hay muchísimos tratados internacionales, pero al final del día un país dice, el kilómetro 101 ya es espacio. Ah, bueno, entonces si es espacio, el espacio es un ejemplo, ¿no? El espacio es internacional, yo te voy a poner drones para vigilarte. Sí. O sea, y es como, no, o sea, no puedes hacer eso. Pero ¿cómo pasa a raíz de qué? A raíz del avance de la tecnología, ¿ok? Estamos hablando, y esto me lo dijo un maestro, que es de Derecho Espacial, ya tiene 20 años en esto, y hubo un detalle en los principios, finales 70, principios 80, en la Estación Internacional. O sea, pasa el sencillo problema de que los rusos empezaron a llevar armas, ¿no? Y que Sí. dices, oye, pero no puedes llevar armas porque en algún momento Y ellos, no, tranquilos, pasa que cuando la reentrada es cuando regresan los astronautas, ¿no? Todos la tripulación a la Tierra. Estados Unidos, los estadounidenses caen en agua, europeos caen en agua, pero rusos caen en lugares inhóspitos, entonces tienen que defenderse de alguna manera. Entonces, tuvieron que hacer toda una legislación para que si van a cargar y si llega a pasar a eso, que solamente sean municiones para dormir a osos. O sea, imagínate que hay cosas que nosotros no sabemos, que nunca salieron a la luz, Sí. pero que desde el inicio tenían este detalle de conflicto internacional y que tuvieron que basarse en las leyes, pero no lo vean como derecho aeroespacial como tal, ¿ok? Sí. Pero sí, el derecho espacial como tal pues, nace en los años 70, ¿ok? Y al momento de nacer en los años 70 empiezan a tener todos esos especialistas. ¿Y cómo llego yo al derecho espacial internacional? Era lo que te iba a preguntar. Aquí lo había notado que fue durante la pandemia, pero decías que antes tú ya habías leído pues libros, te habías empapado más y más y más, querías seguir como investigando, pero ¿qué fue? ¿Fue alguien? ¿Fue algo? ¿Qué fue lo que te llevó a pues a especializarte en esto? Fueron diferentes puntos. La primera, el hecho de querer estar en la primera línea de descubrimiento, ¿no? El hecho de esa adrenalina, creo que todos los tenemos de decir, yo fui de los primeros, pero yo quiero estar ahí cuando empiecen a crear todos estos lineamientos, yo quiero estar ahí cuando empiecen a crear estas nuevas leyes, cuando haya un sustento. El hecho de querer estar ahí, y más porque es una materia que a mí me encanta, a mí me encanta la ciencia,
me gusta la astrofísica, me gusta la astronomía, y yo siempre desde chiquita lo he seguido, ¿no? Me encanta, al final del día soy una persona de ciencia, ¿no? Cosa muy complicada cuando eres abogado, ¿no? Porque en la abogacía es todo depende de, sí. Depende de, ¿no? Y en la ciencia te da mucho margen para ser muy exacto, para descubrir más, sí. ¿Ok? Y entonces en pandemia, en estos primeros 3 meses en el que nos confinaron, nos dejaron en casa, mi despacho toma un momento de stand-by, o sea, literalmente se queda en la nada, porque ¿qué pasa con las personas? Empiezan a retraerse y literalmente empiezan a cancelar contratos y decir, oh, va a haber una situación económica muy fuerte, no vamos a gastar absolutamente nada. Y entonces empieza a ver toda la parte de que vamos a gastar en comida, y vamos a gastar en gasolina, y vamos a, o sea, ahorita que vamos a llenar, ahorita que está muy barata la gasolina y pues empieza a retraerse, ¿no? Y entonces yo empiezo a decir, oye, yo ya quería estudiar mi máster en internacional. Y empiezo, pues ya sabes, las series de Netflix y yo empiezo a empaparme otra vez en lo que a mí me gusta, que es la ciencia, a raíz del COVID, ¿no? Ver todos los días lo que decía la OMS, etcétera, pues al final ciencia, ¿no? Uh-huh. Y digo, es que sabes que eso es lo que yo quiero, o sea, realmente esto es lo que yo necesito para mí, lo que yo quiero, lo que me emociona, no creo, soy de las personas que no puedes hacer nada sin que te emociones, sí, al final del día. Y yo digo, sí, soy muy buena a lo mejor en contratos, soy muy buena en las empresas, soy muy buena en hacer una estructura de negocios, ¿ok? Me encanta, soy muy buena, pero al final, como lo pones en una balanza y dices, esto me gusta, o sea, esto me emociona, o sea, esto me llena porque esto nunca se va a acabar. No, no digo que la parte de contrato, negocio se va a acabar, no, simplemente hay más materia de descubrimiento, hay más materia de investigación, hay más materia de aportar. Entonces, llega un punto como persona en el cual tú necesitas crecer y para mí fue de que yo necesito crecer y voy a crecer en algo que a mí me emocione porque tiene muchas partes que me emocionan y esto es ciencia, investigación internacional y la parte de innovación. Entonces el estar viendo que todos los días se están innovando y que todos los días y que a lo mejor, y esto es algo muy cierto, la tecnología avanza tan rápido, ¿ok? Que las legislaciones no las pueden alcanzar. Por eso están todos estos tratados, estudios, tesis, jurisprudencias, etcétera, porque realmente una legislación nunca va a poder alcanzar a la tecnología como va avanzando. Pero ser parte de dar como esta base a las empresas, a los negocios, de decir, ok, no tenemos una ley como tal, pero tenemos estas bases, y después que esta base dé pie para poder crear una ley, para mí me emociona mucho pensar en eso, ¿no? Aparte, involucra algo que yo sé muchísimo y que me encanta, que son los negocios, ¿no? Porque hasta hace unos años era imposible de que como iniciativa privada con la NASA, y quién iba a pensar que un Elon Musk, un Jeff Bezos, un Richard Branson y todos estos que se están aventurando en esta carrera de turismo espacial, carrera espacial al final del día, no solamente turismo, sino ser proveedores, de poner tripulaciones, y muchos no se dan cuenta y dicen, sí, turismo espacial. No, ellos también capacitan tripulaciones, capacitan a abogados, capacitan ingenieros, capacitan, y ellos al final del día van a crear una sinergia, ¿no? Entonces, de algo tan pequeño que solo lo veíamos inalcanzable, sí, todos se están uniendo, entonces ya lo tienes a la palma de la mano. Ahorita que mencionas eso y que empiezas a, todo lo que nos estás platicando, también me pongo a pensar, pareciera que es algo de ahorita, pero en realidad los tres han tenido alrededor como de 20 años trabajando en esto y como dices, capacitar, crear un equipo de trabajo que no solamente se encargue
en diseñar, o que no solamente se encargue en ciertas cosas técnicas, sino que tiene que ser muy complementario para todo lo que tiene que ver eso del turismo espacial o sus iniciativas privadas para ir pues al espacio a hacer lo que tengan que hacer, lo que tengan planeado para hacer. No es algo de la noche, siempre le digo, no es un trabajo de la noche a la mañana, Es apenas lo que estamos viendo ahorita, pero no es. No qué es bonito sería, ¿no? Si despertarte y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a aventar un cohete, ¿no? Sí. Y voy a poner gente allá adentro, gente normal, común y corriente, para que vea la Tierra. Entonces, no, sí son años y años de investigación, de propios diseños, de su propio personal, de toda esta parte de creatividad también y de paciencia, porque no es un tema muy digamos, no es algo que ya esté recorrido, o sea, es algo que están recorriendo, que es a prueba y error, y lo hemos visto muchas veces de Sí. explotó antes, es a prueba y error, a prueba y error, pero ¿qué pasa? Que a nosotros los mortales, porque yo me refiero como algo mortal, no así de, pues yo me estoy especializando en Derecho Aeroespacial Internacional, y lo tengo a la palma de la mano, porque al final del día ya hay maestrías, ¿ok? Desgraciadamente no hay tantas maestrías porque pues no es una rama que digas, ay, sí, la vamos a explotar mucho. No, no es una rama como tal. Pero actualmente en toda América, un LLM, que es una maestría que una extranjera como yo pueda estudiar, ¿ok? Y solamente tenemos 3, ¿ok? Que es en Mississippi, Ole Miss, en la Universidad de Mississippi, la Universidad de Nebraska, ¿ok? Y la Universidad de McGill en Montreal, perdóname. Okay. Entonces, solamente hay 3, ¿ok? Que te dan la especialización en tu máster. ¿Qué necesitas para poder estudiar esa maestría? ¿Cuál sería como el background o cuál sería algo como que es para estudiar esto tienes que tener una carrera de ingeniería o para estudiar esto tienes que haber aprobado estos cursos? ¿Cómo cuáles son los requisitos? Cada universidad tiene sus propios requisitos, ¿ok? De antemano. Pero, por ejemplo, en la que yo me voy a especializar, o sea, en la que yo estoy iniciando todos los trámites, es en la Universidad de Ole Miss, que es en Mississippi. Entonces, básicamente puede ser, sabemos que la maestría es una extensión de tu carrera, o sea, de antemano, ¿no? Entonces, ya seas un ingeniero que tenga una base en la cuestión de toda esta parte de espacial, más que nada en el conocimiento necesario, ¿ok? Sí te piden ciertas carreras, pero al final del día, vuelvo a decir, la maestría es una extensión de lo que tú te puedes dedicar. En este caso, un ingeniero, a lo mejor un ingeniero nuclear, un ingeniero, o sea, un ingeniero, un abogado, es más, hasta una persona en comunicación, o sea, puede estudiar esta maestría. ¿Por qué? Porque dices, oye, yo no voy a ejercer derecho espacial, pero sí necesito saber todas las bases de derecho espacial para poder comunicar, o un periodista para poder comunicar, ¿ok? Sí. Lo único que sí te piden es que, por ejemplo, yo que soy extranjera, que yo soy de aquí de México, me piden tener créditos en la cuestión de las bases de derecho en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo necesito cursar o sea, yo tengo todas las bases de derecho en México y todas las bases de derecho espacial en México, ¿ok? O sea, yo tengo mi especialidad en derecho espacial en México, ¿ok? Pero ahora, como es internacional, yo tengo que entrar a estudiar todos estos créditos internacionales, pero además, como es derecho, yo tengo que cursar las bases de derecho en Estados Unidos, ¿ok? Entonces son créditos extras que no están dentro de la maestría. Yo lo tengo que cursar en la parte de veranos, ¿ok? Okay. Pero mi base ya la tengo en Derecho Espacial mexicano, que me va a ayudar para quedarte solamente aquí en mi país. No, al final del día es internacional. Sí. O sea, es de la iniciativa internacional, es una rama que tú tienes que ejercer con muchos diferentes entes internacionales y al final del día es solamente el por qué quieres cursar esta maestría y el por qué te
te tienes que especializar en esto. En este caso, pues yo voy de parte de abogacía y yo ya estoy especializándome en Derecho Espacial Mexicano, yo quiero ahora Derecho Espacial Internacional. Aeroespacial Internacional, con la diferencia, y eso es algo que hay una disputa ahí, porque es aeroespacial, sí, es aeroespacial, ¿ok? Del espacio aéreo, ¿no? Y el espacio internacional, ¿no? Entonces, ¿dónde entra uno, dónde entra otro? Ahí está muy interesante el asunto. Porque muchos que tienen la maestría de Derecho Aeroespacial Internacional no se dedican al espacio, no se dedican como tal lo que yo me quiero dedicar, se dedican más a cuestiones de aerolíneas, a cuestiones y tratados del aire, de dónde ya es tu país, donde yo no puedo cruzar, yo no puedo poner un país, un satélite ahí, etcétera, pero más que nada en la parte de aerolínea, de la parte más terrestre. Entonces, sí, todavía dentro del derecho espacial, aeroespacial internacional, hay muchas más ramas y es muy interesante porque pues es un bebé, entonces estamos explorando todos a prueba y error, ¿no? Oye, y ahorita, ¿quién es el encargado de hacer que se cumplan esto? Por ejemplo, están pues la NASA y todas las compañías privadas y en Europa habrá, pues cada quien, ¿verdad? En Europa habrá otras compañías, otros entes de gobierno enfocados al espacio, pero ¿quién es el encargado de crear y también de que se lleven a cabo los tratados? Aquí es muy interesante porque no hay un encargado. Por eso te decía, es bebé. Ok, aquí lo que está pasando ahorita, por ejemplo, ¿recuerdas que el año pasado, y fue muy mencionado porque hubo memes en todas partes, del cohete chino, que no sabíamos dónde iba a caer? Entonces era la ruleta rusa, entonces decían, ay, como puede caer en Argentina y como puede caer en España, ¿no? Así de, bueno, vamos, ruleta rusa, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué va a pasar si cae en una casa o cae en un establecimiento? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente hay una policía espacial? O sea, fuera de la broma de la serie de Space Force, porque realmente sí hay o no hay. Y eso fue muy interesante, porque de hecho hice un artículo de eso, ¿qué pasa si el cohete cae en mi casa? ¿Quién? ¿Van a castigar al gobierno chino por eso? ¿O simplemente van a decir, ay, perdóname, ay, mala suerte, sí, ¿no? O buena suerte porque cayó en tu casa, ¿no? Así de, sí. No, ¿qué pasa? O sea, ¿qué llega? Entonces, te lo voy a decir en este ejemplo del cohete chino, ¿ok? Si hubiera pasado que hubiera caído en un país, ¿qué pasa? El organismo internacional, los tratados internacionales, ¿ok? Que están todos los países que quieren empezar o que están desde el inicio, como fue Rusia, Estados Unidos, después China, Kazajistán, todos estos países que están dentro del tratado internacional, se supone que te llaman la atención como un organismo internacional, pero no hay un organismo internacional que diga, ah, sí, te vamos a castigar. Entonces, por medio de estos tratados internacionales, por medio de la ONU, por medio de todas estas instituciones internacionales, pues tenemos a todos los países que se van a unir y te van a llamar la atención, ¿ok? Sí. Entonces dicen, ¿y quién se va a hacer cargo de los... ¿Quién se va a hacer cargo básicamente de los daños y perjuicios que salen de la caída del cohete en mi casa? ¿Quién me va a pagar eso? O sea, al final del día, ¿qué va a pasar? Entonces te dicen, no, pues se supone que el gobierno chino te tiene que pagar, pero para que eso pase se tienen que ir a un juicio. El gobierno tuyo tiene que solicitarle al gobierno chino, mediante un juicio internacional, el pago del impacto que pasó. A lo mejor nada más cayó en 3 casas, pero imagínate si hubiera caído en un establecimiento, depende del impacto y de los daños causados, ¿ok? Es como van a solicitar que respondan. Pero no hay líneas, no hay
una ley que diga, oye, ¿qué pasa? No, simplemente mira, te vamos a llamar la atención y te vamos a ir a juicio, pero pues si el gobierno dice, el gobierno dice chino, pues sí, yo lancé el cohete, pero no era mi cohete, era de los alemanes. Sí, Entonces, también entra que da mucha como apertura o es tan extenso que pueden decir sí, pero este fue un aterrizaje forzoso, no se dio un aterrizaje seguro porque esta parte del cohete falló y esta fue manufacturada por, entonces la responsabilidad es de... o aquí también entra la iniciativa privada, ¿ok? Porque la parte del cohete que falló me lo vendió tal empresa. Entonces, ellos deben de pagar los daños y perjuicios. ¿Yo por qué? Sí. Entonces, no hay. O sea, realmente si tú dices, oye, si cae un cohete aquí en la carretera donde yo vivo y de repente se lleva todo un pedazo y hubo personas que fallecieron, ¿quién se va a hacer responsable primero criminalmente, segundo económicamente y moralmente? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra toda la parte de tratados internacionales, ¿ok? Porque no hay reglamentos, no hay una ley como tal internacional. Nos basamos en los tratados internacionales, ¿ok? Y entonces desde antemano, a ver quién primero va a ser el responsable, ¿no? Ahora, pero si te dicen, no, yo le entregué algo y ellos, si te dice la empresa, yo le entregué algo y ellos se encargaron de ensamblar. Pero el encargado de ensamblar no fue China, no fueron los italianos. Entonces, desde antemano se tiene que llegar a una investigación para saber quién se va a ser responsable de los daños y perjuicios y dónde fue la falla, ¿ok? Para empezar. Y ahí es donde entran los tratados internacionales y se van a cortes internacionales, ¿ok? Sí. Entonces tienen que, en el entendido que no va a ser algo que en un mes va a quedar, o sea, es algo que estamos implicando en muchas partes, tanto gobiernos como iniciativas privadas, pero en esta ocasión el cohete, pues no pasó a mayores, cayó en el agua, sí. y listo. Pero si todo el mundo pensaba de que, oye, si cae el cohete aquí, ¿qué va a pasar? De antemano, de primera instancia, el gobierno tuyo tiene la responsabilidad moral, ¿no? Como tu gobierno, de poderte ayudar en cualquier caso de esta índole, ¿no? De me quedé sin casa, ok, perfecto. Pero, si es algo muy pequeño, como no, nos cayó en un rancho y ya, ok, no pasó a mayores, perfecto. Pero imagínate si hubiera pasado a mayores, si hubiera muertes, o sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces, sí, son organismos internacionales al final del día y bajo tratados internacionales y se tiene que determinar bajo una investigación total. Total. Perfecto. Se me hace tan interesante y un poco loco, ¿verdad? Que estemos teniendo este tipo de conversaciones, pero en realidad son muy necesarias. Hablaban de, por ejemplo, que tienen pensado volver a la luna en un tiempo pronto. También la intención... Lo han ido cambiando. Sí, cada vez lo retrasan. Digo, está como en un museo que está aquí en Manhattan, que la apertura era en el 2017 y todavía es 2022 y nada. Entonces, haz de cuenta a sí mismo. También me interesó mucho, por ejemplo, a Jeff Bezos con Blue Origin, pues su intención también es seguir con los viajes espaciales turísticos. Elon Musk con eso de que su plan, él tiene la visión de que en cierto tiempo él quiere ir a colonizar Marte. Entonces, ya hay más, y luego están las teorías de conspiración de que ya hay colonias en la Luna, de que está la Estación Espacial Internacional, pero hay más cosas que no sabemos y puede que sí, porque pues no sabemos realmente exactamente qué es lo que pase allá afuera. Entonces, digo, cada vez es más necesario que haya gente como tú que se esté preparando para esto. Y siempre digo, si tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, les digo, ya no es solamente estudiar contabilidad, ingeniería, para ser maestro, para ser psicólogo, estudiar nutrición, nada de eso. Ya tenemos que ir, sí todo eso, pero dándole un nivel
más, una magnitud más grande, ya verlo todo a un nivel espacial, porque en algún momento, pues cada vez nos estamos acercando a eso. Mm, hace como 5 o 6 episodios hablé de las escalas Kardashev y dice cómo el ser humano, las escalas, la de 0, la 1, todo dependiendo de sus avances tecnológicos. Y un astrofísico de Estados Unidos, pero origen oriental, decía, yo veo la transición de la Tierra a escala 1 probablemente en 100 años, que significa que ya vamos a utilizar todos nuestros recursos para poder ahora sí ir al siguiente nivel. Entonces eso significa que, como te digo, gente como tú, abogados espaciales, incluso de nutrición o qué vamos a comer allá, o sea, qué va a ser bien para nuestro organismo allá. Um, Ahorita también me vino mucho a la mente la astronauta análoga mexicana Félix Chaires, que digo, wow, o sea, también ella en algún momento va a necesitar alguna representación o alguna, sí, en cuestiones legales Es de ese que es un aspecto. todo, realmente es un todo. Y aparte, hay muchas cosas que no lo tenemos todavía previsto mentalmente porque estamos viendo la parte nada más bonita de las redes sociales, ¿no? Tenemos también la minería espacial, la militarización espacial. La minería espacial es un tema muy delicado porque se supone que los cuerpos celestes son de patrimonio de la literalmente patrimonio de la humanidad y de repente imagínate que no. Por ejemplo, ahorita en la situación de Monterrey tenemos una situación de agua muy extrema porque tuvimos sequía todos estos meses y han estado cortando los suministros por días, ¿no? A mí me toca el jueves, etcétera. Pero entonces, pues muchos asteroides tienen agua. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya se nos acabe? ¿Va a haber una extracción de agua de los asteroides? ¿Sabes? Todos estos de minerales preciosos que vamos a necesitar en algún momento, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Va a llegar un acuerdo internacional para poderlo hacer? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Iniciativa privada o gobierno? ¿Y quién va a venderlo? ¿Quién se va a hacer millonario a raíz de los cuerpos celestes? Y entonces ahorita nosotros vemos como la carrera espacial, pero no realmente la carrera espacial es la parte llamativa de redes sociales, llamativa para la gente que se meta más en el tema para que la gente pueda comprar, pero el objetivo va más allá, porque al final del día el mundo va a necesitar todos estos suministros. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Vamos a llegar, vamos a saltar a esos suministros. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes se van a dedicar? ¿Va a ir a un minero, a alguien, personas que se dedican a la minería ahorita, pero que al final del día se tienen que especializar en espacial? O sea, todo eso es algo que ya está pasando. La militarización espacial también. La militarización espacial es porque hay militar, o sea, porque hay la capacidad militar en el espacio ahorita. ¿Por qué están haciendo eso? Porque Rusia tiene esta parte de militarización espacial. Um, y algo muy interesante fue que al final del día, con esta nueva lamentable guerra que está pasando, pusieron a muchos más alerta de lo que puede llegar a pasar y cómo un ente privado puede cambiar la situación mediante satélites. Sí. ¿Ok? Entonces, sí, para entrar en contexto, que de un día a otro Elon Musk puso satélites a disposición para que la gente de Ucrania tuviera internet. Pero entonces ya van a entrar todas estas, que ya sabíamos que entraban todas las empresas, pero ahorita ya es como determinante que entren y que den una postura, cuando a lo mejor las empresas dijeron, no, pues yo nomás quiero dinero, o sea, y de ahorita ya tienes que tener una postura de guerra. Ya no, te digo, creo que en el último año ya no se trata de turismo espacial, se trata de supervivencia de la humanidad. Sí. Se trata de protección y se trata de literalmente armas de guerra.
algo tan simple como un satélite que te pueda brindar internet o te pueda brindar esta situación de poder tener comunicación satelital cuando antes te quitaban la comunicación satelital en una guerra y ahorita pues es un ente privado el que está. ¿Me explico? Ya no es una situación de qué bonito, vámonos a la luna. No, ya es una situación de lo necesitamos porque ya es determinante. Sí. ¿Okay? Y fue a raíz de los últimos 5 años, simplemente. Y entonces, esto, lo que estamos viviendo, y como dices tú a los jóvenes, ya no se trata de contabilidad, no, se trata de una especialización más allá. Y yo siempre les digo, piensen en informe internacional. ¿Por qué? Porque ya estamos globalizados, queramos o no. Antes, en la época de mis padres, tú competías con el vecino, ¿no? Y tú competías con el vecino y decías, el vecino va a ser abogado también, pero yo voy a ser mejor porque yo voy a tener a los clientes de esta calle, ¿no? Sí. Y ahorita no compites con tu vecino solamente, compites con tu vecino, con el de la colonia al lado, con el del distrito al lado, con el de la ciudad pegada, con el del estado de abajo y con el del país de arriba, de aquí y del otro continente. Sí. Y en unos años, ¿quién no diga de otro planeta? No, y de otro planeta al final del día, porque imagínate que si se haga la colonia. Y al final del día, ahorita con la pandemia, fue de que todo el mundo puede operar desde casa. Sí. Entonces, yo ahorita, y personalmente le digo, la administradora del despacho, se fue un tiempo a Boston y seguía operando de forma normal y no afectó nada al despacho. Sí. Entonces, tengo clientes de Canadá, tengo clientes de Texas, tengo clientes de Ciudad de México, tengo clientes en diferentes partes del mundo que requieren, es más, documentos de mexicanos porque están abriendo aquí sus empresas, pero al final del día ya no necesito estar compitiendo con el local de enfrente porque esto ya es internacional. Sí. Entonces, si van a buscar una especialización, búsquenla pensando de forma internacional de cómo se pueden apoyar con organismos internacionales, privados, ¿ok? Y civiles, eso es muy importante. O sea, lo civil siempre va a entrar y ahorita creo que más que nunca la parte de asociación civil tiene que estar, ¿ok? Porque volvemos al inicio, el turismo espacial, ¿cuál va a ser el impacto ambiental? Y aquí tienen que entrar los expertos ambientales, pero ahora tienen que especificarse y tienen que adecuarse los expertos ambientales en materia espacial. Sí. ¿Ok? Entonces sí, es mucho, puedo hablar todo el día de esto, es demasiado. Mucho, ¿no? Y es súper interesante. Ahorita nos platicabas, nos diste el ejemplo del cohete de China, pero ¿hay alguna otra situación, algún ejemplo que les hayan visto, hayan estudiado en tu especialidad acerca de como un evento que requiere intervención de los abogados espaciales, algo que haya ocurrido? Uno que escuché mientras estaba haciendo la investigación, creo que era una astronauta, no recuerdo de dónde, que estaba en la estación espacial y que ella buscaba información. El primer crimen. El primero, ¿verdad? Que estaba buscando, que usaba todo el equipo de la estación internacional para como que ver los estados de cuenta de su esposo, ex esposo o algo así. Su ex esposa. Ex esposa, sí. Entonces me pareció como que súper interesante, como que uno no se da cuenta que pase. Yo le platicaba con mi cuñadita y le digo, quiero hacer un episodio, pero como creando una historia de, bueno, Murder in Mars, o no sé, muerte en Marte, o algo así. O sea, ¿qué pasaría si algo como que sucede un asesinato en Marte cuando están las colonias? O sea, ¿quiénes van a intervenir? ¿Cómo van a intervenir? O les digo, cuando vaya como lo que pasó en la Luna, o sea, Estados Unidos puso su bandera, pero realmente no le pertenece. ¿Por qué? Porque existen tratados que protegen a los cuerpos celestes, que protegen a la luna, o que los hacen parte de, ahora sí, de como patrimonio de la humanidad y de todos.
porque es un cuerpo celeste al Sí. final del día. Entonces los cuerpos celestes no pueden, por eso los asteroides, de esto. Entonces estamos... El primer crimen del mundo moderno espacial. Ok, esto es muy interesante porque fue Anna McClain, si no me equivoco, la astronauta Anna McClain. Fue una situación que su esposa, ella es como chisme, ¿no? Pero para que entiendan el contexto. Sí, su esposa y ella se habían separado, ok. Fue un tiempo antes de que ella fuera a la Estación Espacial Internacional, entonces a ella la mandan a su misión a la Estación Espacial Internacional, ok. Entonces al momento que la mandan a la misión, pues ella está allá y entra directamente con recursos de la NASA y del gobierno de Estados Unidos a las cuentas bancarias de su esposa, sí, para saber en qué se estaba gastando el dinero, porque pues ya sabes, no vaya a tener algún amante, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces, cuando la esposa se da cuenta que han estado interviniendo, okay, en sus cuentas bancarias, empiezan a hacer la investigación por como delito cibernético, ¿ok? Ella todavía no sabía que venía de la NASA. Entonces empiezan a hacer la investigación de delito cibernético. Cuando sale la investigación y pueden revisar desde dónde se metieron a las cuentas, que fue desde la IP de la estación internacional, entonces voy a decir, oh, pues ¿quién fue? Pues la única que estaba ahí era su esposa, ¿no? Entonces ella acusa por delitos financieros, ¿ok? Por acceso, fue robo de identidad y acceso indebido a estados financieros, ¿ok? Entonces, ¿por qué robó de identidad? Porque se hizo pasar como si fuera ella, ¿no? Sí. Y entonces el gobierno le asigna un abogado espacial porque en qué momento pues no era delito cibernético de la Tierra, ¿no? O sea, era de Estación Espacial Internacional, pero se determinó realmente que no hubo un delito como tal, porque se supone que eran cuentas mancomunadas, ¿ok? Entonces, la astronauta Anna McClain pudo decir que eran cuentas mancomunadas, entonces no le dieron ningún delito al final del día, pero sí entraron a juicio. Y entonces, aquí en juicio puso en tela de duda de, ok, está en Estación Espacial Internacional, en el área de Estados Unidos. Recordemos que la Estación Espacial Internacional tiene diferentes áreas de diferentes países, ¿no? Entonces, estaba en el área de Estados Unidos, entonces eso corresponde que estaba en territorio estadounidense. Y al momento de entrar usó, para este delito, usó, puedo decir, utilidad de Estados Unidos, pero al final del día se determinó que las cuentas estaban mancomunadas y que no era robo de identidad, etcétera, etcétera, y ella pudo seguir con su carrera espacial. ¿Qué hubiera pasado si hubieran determinado un delito? Pues ella tendría que despedirse de su carrera espacial, porque pues se supone que no debes de tener ningún antecedente delictivo, sí, para poder estar en ser astronauta. Pero pues básicamente no le determinó nada, ella siguió con su carrera espacial y pues se divorció, ¿no? Pero ahí fue como el primer delito cometido en la Estación Espacial Internacional. Es el primero. Cuéntanos de más, algún otro más. Es que al final del día hay muchos que ni siquiera lo comparten porque no llega más, o sea, sí, no llega a una situación más extrema. Yo creo que lo más extremo que podemos contar o que podemos decir es que hubiese pasado con el cohete, ¿no? Que a lo mejor fue ensamblado en otra parte, en Estados Unidos, fue launch de China, pero los ingenieros eran italianos y la tripulación era alemana. Entonces, creo que eso es parte también de lo que pasó actualmente. Y la situación que nos platicó mi maestro de Derecho Espacial, de los rusos que llevaron armas a la Estación Espacial Internacional, pero no con ningún motivo de darmia, ¿no? O sea, simplemente porque en la reentrada, pues ellos entran, pueden entrar a algún territorio inhóspito y pueden encontrarse animales salvajes. Entonces, fue donde ellos tuvieron que, sin problema, y no pasó a mayores realmente, pero sí fue una discusión internacional, cabe mencionar. Una de las cosas que ahorita que mencionan los rusos, creo que fue los que
antes no se permitía, bueno, eso lo oí, no sé si qué tan cierto sea, pero antes no se permitía como, aparte de las armas, el llevar alcohol, ningún tipo de alcohol, y que creo que fueron los rusos los que empezaron a llevar como un poquitito. Nada más un piquete, ¿no? Sí, Dices, nada ay, un más. piquetito. Nada más un poquito. Entonces, todo eso realmente no pasa mayores porque hasta ese momento o hasta este año pasado no me quiero meter en temas de lo que está pasando ahorita actualmente un gobierno ruso, porque a raíz de la guerra pues tuvieron que modificar muchísimas cosas, muchísimas misiones, renunciaron a la Estación Espacial Internacional, o sea, pasó muchísimo que ahorita están en disputa que no me gustaría entrar en tema porque todavía no hay una solución, entonces sí. No me gustaría revolver de lo que estaba pasando, pero sí, a raíz de la guerra, ahorita tenemos una situación en la cuestión materia espacial, ¿ok? Sí. Pero no pasa mayores porque es algo, digamos, bonito de esta carrera que todos los organismos que están interesados en esta carrera espacial tienden al diálogo, ¿ok? Sí. A lo mejor puede ser un diálogo agresivo o no, pero tienden a hacer el diálogo y las bases se ponen y los tratados se modifican y los reglamentos se modifican. Entonces, a raíz de esta situación de las armas, pues bueno, entonces ya no pueden llevar armas, ok, ya no llevamos armas, pero es que lo que no está prohibido está permitido, entonces no me habían prohibido, ok, entonces, pero tienes razón, o sea, imagínate que llega un punto en donde estás allá y no sabes, ¿no? Pero lo que hacen es, pues bueno, ya tienen desarrollan un mecanismo distinto que está súper saludable para todo el mundo y que ellos también puedan usar. El año pasado, sí. El año pasado escuché creo que fue que decían que China había creado algo en su base espacial que parecía como un arma. No encontré más información, pero me recuerdo mucho que estuvo muy sonado en las redes sociales como que China ya puso como una especie de, no sé, machete, una cosa extraña, ajá, un artefacto ahí que pareciera que es como letal y que puede destruir otros satélites y la estación espacial y todo eso. ¿Tú escuchaste? Te voy a leer la nota, ¿ok? Sí. China desarrolla una nueva arma espacial contra la que Europa no tiene defensa, ¿ok? Entonces, la Estación Espacial China y su incidencia de defensa nacional. Entonces, sí, el detalle, no sé si has visto las noticias que han estado usando, están haciendo pruebas de armas espaciales, meteoritos y demás. Eso es lo que me refería a la militarización, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, en octubre que China aprobó un misil hipersónico, ¿no? Sí, en órbita. Entonces, aquí entra ya la situación internacional, sí, ¿ok? En el cual dices, oye, ¿por qué desarrollaste un arma espacial en la cual nadie estaba enterado y en la que nadie se puede defender? Entonces ya las guerras ya no van a ser territoriales, ya van a ser espaciales. Y que incluso lo dice como parte en uno de los tratados, que las armas de destrucción masiva están completamente prohibidas en órbita. Y luego dicen, sí, sacan esa nota y uno se queda, ¿qué? Mi querida Rayor Family, este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Rayorquina Podcast. Si no me patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? Así es que los invito a que me dejen 5 estrellitas, reviews súper geniales si les está gustando este contenido. Todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde puedan escuchar los podcasts. Les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas. También si tienen comentarios, sugerencias, preguntas, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Rayorquina, y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme, todas las sugerencias que tengan
a través de mi correo electrónico larayurquina@gmail.com. Así es que sin más que decir, regresemos al episodio del día de hoy. No hay un organismo que voy y de que tienes un arma espacial, voy y No, o sea, al final del día, el mayor ejemplo es lo que pasó con Rusia, ¿ok? Y Ucrania. Oye, pero se supone que no debes de hacer eso. ¿Quién lo dice? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Sí. Entonces, por eso aquí es donde tenemos que entrar, por decir, crear, así, oye, ya estamos diciendo que ya no va a haber una guerra en tierra, sino va a haber una guerra en espacio. Entonces, si China creó un cohete hipersónico en el cual ya va a estar en órbita, en cualquier momento puede entrar en órbita, llegar a mi espacio, pero no va a ser espacio. Ahí es muy importante porque recuerda que tenemos kilómetros en los cuales ya entra tu espacio aéreo, ¿no? De México, Estados Unidos, pero a partir de ese espacio ya es internacional, o sea, ya es espacio como tal, la órbita. Entonces, si yo creo un cohete que no es necesario que entre a mi nivel de mi espacio aéreo de país, sino que pueda operar desde aquí, pero pueda, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí es donde entra todo el derecho internacional. Sí, hay mucha preocupación en ese tema, porque si ya salió un país diciendo que ya tiene un cohete hipersónico, que no necesita entrar a tu espacio aéreo para poder activarlo, pues yo también voy a hacer uno. Y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, no sé si has visto algunas veces de esas caricaturas tipo de Looney Tunes y Mark Agnen y todo eso, que de repente sale un cohetito, ¿no? Hay una escena, ¿no? De donde sale un cohetito y lo otro, así. Oh my God. Esperemos que no lleguemos a tan Esperemos no, porque para eso está toda la parte. Para eso vas a estar tú ayudándonos. Les digo les digo así de que, ¿qué va a pasar cuando empecemos ya a hacer una corte? Pues va a tener, o sea, las cortes están, pero ya van a tener que ser especializadas en, o sea, la corte está, pero le tienes que dar al final del día, un tema de derecho común, ¿no? Por ejemplo, este primer crimen de Anna McClain fue por robo de identidad y delitos financieros cibernéticos. Sí. Le diste un delito terrenal, por así decirlo. ¿Ok? Le tuviste que dar porque, y la corte que lo atendió fue una corte cibernética al final del día. Sí. Pero no espacial. O sea, entonces ahorita ya hay cortes espaciales, y sí hay cortes espaciales, hasta tenemos ahorita concursos de cortes espaciales, o sea, ya hay abogados concursando para, después te voy a mandar ahí para que lo tengas. Y hacen como, hacen como situaciones como imaginarias o cómo es. Sí, situaciones imaginarias o situaciones que sí pasaron, pero que no tuvo tanto relevo en medios, en noticias. Situaciones que tienen que defender o que tienen, pues ya las dos partes, ya sabes, la contra, esto, todo. Sí. Y son concursos de cortes de derecho espacial internacional. Entonces son concursos que si tú lo buscas, concurso de corte espacial internacional, y sale y te ponen todo en vivo y está padre porque son estudiantes al final del día, pero está muy, ¿cómo te digo? Muy interesantes porque dices, caray, yo no había pensado en eso. Caray, no, o sea, ¿cómo? O sea, hubo un caso, y yo creo que va a ser el último que les comento porque es como muy interesante, de un chico de Estados Unidos compra significativamente un asteroide, ¿ok? Entonces, como compra significativamente este asteroide, resulta que uno de las maquinarias, por así decirlo, de la NASA se estaciona ahí un tiempo, se estacionó, ¿ok? Y regresa
esta maquinaria, pero son asteroides que están cerca de la Tierra, no creas que se fueron así como, Sí. es como Star Wars, ¿no? O sea, estacionaron ahí al final del día, ¿no? Y regresa todo bien y a los meses les llega una factura por no sé cuánta cantidad de millones y millones de dólares, ¿no? Les mandó por miles de dólares una factura por estacionarse en su meteorito. Y la NASA fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De que sí, porque es mi meteorito, yo bajo las leyes de Estados Unidos, yo lo que hice fue nombrar ese meteorito y está mi nombre, miren mi certificado. Pero los tratados internacionales por los cuerpos celestes significa que nadie tiene el derecho de ningún cuerpo celeste le pertenece a nadie, ¿no? Pero entraron a juicio, o sea, sí lo llevó a juicio porque querían que le pagaran el estacionamiento de su meteorito. Sí. Vamos, hay dos diferentes, ¿ok? Te dicen, sí puedes nombrar, o ahorita como está muy de moda, compra una estrella, ¿no? Y nombras esa estrella. Pero no es realmente así como tal, de que compre la estrella y el meteorito y todo, y nómbralo, y si se estaciona la NASA ahí, me tiene que pagar estacionamiento $20 la hora o al día, porque este chico sí se fue así como, no, pues me deben mucho dinero, me llevan muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Por tratado internacional, ningún cuerpo celeste te pertenece. Sí. Pero se fueron a juicio y tuvieron que hacer el gasto de mandar abogados, de probar, y él traía su certificado y decir, ¿cómo me están diciendo que no es mío? Pero si tú bajo esta ley dijiste que podía comprarlo, sí, pero no es específicamente puedes comprarlo, ya es tuyo, te lo traigo y te lo pongo en tu casa. Sí. No, o sea, no puedes hacer eso. Entonces ahorita muchos dicen, no, nombra una estrella, ¿no? Entonces te ponen así todo bajo el sistema internacional, entonces ya tiene ese nombre la estrella, no tiene su propio nombre. Sí. Ok, pero no es como tal de, oye, pues es que alguien chocó contra mi estrella, voy a denunciar, ¿no? O sea, es una situación muy grave, pero sí sucedió, les cobró el parking y literalmente, pues esta persona ya esperaba hacerse millonario con el parking de la NASA, lo desecharon al final del día, no pasó más allá, sí se fueron a juicio, sí llegaron a previas de corte, pero no pasó más que no te puedo porque bajo leyes internacionales los cuerpos celestes no pertenecen a nadie. Entonces, eso está muy interesante. Wow, están súper locos los casos. Antes ya de despedirnos, me gusta mucho que todas las personas estén haciendo lo que les encante y que estén apasionadas con su trabajo, y más me encanta pues ver a mexicanos y mexicanas, específicamente mexicanas, que estén representando de una manera tan única diferentes áreas, llámese ciencias, tecnologías, cultural, todo eso. ¿Tú cómo ves, a través de tus ojos, quiero que me digas, cómo ves México? ¿Cómo ves en cuestiones tecnológicas, en cuestiones ya espaciales, cómo ves a México? ¿Qué lugar o de qué manera podemos estar haciendo cosas más allá? Mira, puedo decir orgullosamente que el talento mexicano es espléndido. El talento está. Tenemos a tantas mentes brillantes, yo que me dedico a la parte de negocio, son unas mentes brillantes impresionantes, ¿ok? Desgraciadamente puedo decir también que a unos años atrás no ha habido tanto el apoyo en la parte tecnológica, ¿ok? Pero sí hay apoyo en la parte internacional, en la comunidad internacional. Sí. Entonces, yo, ¿cómo podemos? Creo que los mexicanos tenemos muchísimo que dar, lo estamos haciendo, pero que no se nos cierre el mundo de decir, es que no me apoyan. No, la comunidad tecnológica internacional son personas tan maravillosas que creo que primero es
No importa la idea, no importa tu trabajo, apóyate con otras personas, con otros mexicanos en el mundo, con la comunidad en México, en la comunidad de aquí local, apóyate, porque entre más tenemos, entre más nos apoyamos, creo que podemos impulsarnos juntos y eso nos falta impulsarnos como familia, como equipo, porque las mentes ahí están, las mentes brillantes ahí están. Y no solo en México, en Latinoamérica, ¿ok? Sí. Los latinos somos personas y sabes que tenemos demasiadas habilidades que muchos no tienen, que es primero la habilidad social, ¿ok? Sí. De poder crear comunidades, ¿ok? Creo que eso es muy importante y creo que esa es nuestra mayor habilidad que tenemos que usar a nuestro favor, la habilidad social para poder crear comunidades. ¿Qué nos faltaría? No nos falta nada, yo creo que solamente organizarnos, ¿ok? Ahorita, gracias a la comunidad civil en México, se ha estado hablando más del tema espacial internacional, ya llegamos a colaboraciones. Hace un mes llegamos a una colaboración muy importante como mexicanos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque es la comunidad, ¿ok? Entonces, sí. Creo que lo primero es primero y muy importante es no creas que porque exteriormente no está un apoyo o no está el tema, no creas, ¿ok? Que no lo vas a tener o que no vas a crecer, sí. ¿Ok? Segundo es, si es tu idea, es lo que te apasiona, es lo que a ti te gusta, las puertas siempre se van a abrir, siempre y cuando tienes tu red de apoyo, ¿ok? Entonces, yo estoy fascinada con el talento de nosotros, nada más necesitamos nuestra red de apoyo y basarnos en eso y creer y seguir, porque muchas veces dices, no, y ya no pasó nada, y te pones triste, ya no quieres avanzar, y no, es parte de, o sea, al final del día, todo lo que requiere un esfuerzo es difícil y tiene un sacrificio, y creo que dejarle tener miedo a los sacrificios es muy importante. Fíjate que ahorita que lo comentas, primero siempre me viene a la mente mi hermana por todo lo que hizo y cómo fue siguiendo pues sus sueños, y también me viene mucho a la mente la historia de Félix Chaides, que ella primero estudió algo que nada que ver, ni siquiera ni ingeniería ni nada, pero ella se fue me gusta esto, me voy a involucrar en, si hay un congreso, yo me les pego, si hay esto, yo me les pego, yo hago esto, y como dices, a través de una comunidad fue que llegó a un viaje a la NASA, y fue que conoció a Maximino, y que ella le preguntó al astronauta frente a frente y le dice, bueno, yo quiero, esto me gusta, este es mi sueño, esto me apasiona, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es cuando le dice él, no, pues primero estudia cualquier ingeniería, si en México no hay la carrera que quieres, estudia cualquier ingeniería y de ahí vas escalando y vete involucrando, y literalmente pues eso fue lo que hizo. Entonces, muy cierto, como que primero buscar esos espacios, crear comunidad y apoyarte y ver si no le doy por aquí, pues me voy por acá, y al final uno termina llegando. Y otra de las cosas que cuando dices crear, y me encanta, esa creo que es mi palabra favorita, crear. Tenemos que crear espacios, tenemos que crear cosas nuevas, cosas buenas, siempre lo digo, y a veces la creatividad vale más que el dinero, vale más que a lo mejor diferentes recursos, porque lo que hay en nuestra mente tiene más poder que lo que podemos tener ahorita en cuestión material. Entonces me encantó. No, y sabes que yo soy de la firme idea de que si no existe, invéntalo. Exacto. Ok, y lo he aplicado siempre. Sí. Lo he aplicado en toda mi vida. Yo cuando inicié mi carrera de Derecho en los Negocios fui de las primeras mujeres como tal aquí en mi ciudad. En emprendimientos, todos los emprendimientos no tienen mucho auge como la palabra emprendimiento, y entonces inicié y dije, voy a crear mi propio título, ¿no? Sí. Y después empezó a agarrar, no por mí, pero por la misma tendencia, porque al final del día, y eso es muy importante, y esto lo dicen, ve hacia el mundo, ve dónde va el mundo y llega ahí primero. Sí. ¿Ok? Y hay tendencias muy chiquitas, pero no nos van a ser grandes tendencias. Si tú te empiezas a especializar en esas pequeñas tendencias,
en unos años vas a ser experto en el tema y vas a ser indispensable en el tema. Sí. ¿Ok? Entonces ve hacia dónde va el mundo y llega ahí primero. Creo que lo dijo Bill Gates, si no me equivoco. Y es algo que siempre lo tengo en mi mente, hacia dónde va el mundo y hacia dónde está yendo, y déjame seguir esa línea, ¿no? Y no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a crear cosas que no pensaron que lo iban a hacer, pero que lo tienes ahí pensando y dices, lo quiero hacer, pero no sé, hazlo, aunque sea en tus tiempos libres, hazlo. No te estoy diciendo renuncia a todo y ve, no, hay tiempos libres, en tiempos libres lo podemos hacer. Sí. Y vamos creando esa pequeña comunidad y de repente, quién sabe, llega a pasar como me encanta esta historia del astronauta que llegó a pasar, o sea, y fue por una comunidad al final del día. Y como esas historias, hay muchísimas más historias. Y tan fácil, muchos tienen Elon Musk, el millonario. Él no sabía absolutamente nada, ¿ok?, de lo que está haciendo SpaceX. Sí. Un día, hace muchísimos años, el señor dijo, quiero crear un cohete, y contrató a los mejores, hasta sus amigos le dijeron que era un chiflado, que estaba loco, y empezaron a hablar, ya saben las personas, ¿no? Y él siguió, y empezó a investigar, y empezó a contratar, y empezó a aprender, y aprender. Y no digo que fue algún momento cuando empezó a ser eso privilegiado, ¿ok? No vayan a confundir, pero simplemente es que si no hubiera tenido la parte creativa y si no se lo hubiera imaginado él desde el inicio, decir, quiero hacer esto, aunque yo no tengo idea cómo se hace, si no hubiera tenido la iniciativa de crear algo, creo que no hubiera avanzado. No hubiera avanzado. Entonces, la iniciativa de crear y la iniciativa de innovar y la iniciativa de hacer algo que a ti te gusta, creo que es primordial. Ya lo demás es por añadir. Dos preguntitas y ahora sí, ya siempre digo, no, ya no te voy a quitar el tiempo. De la Rayor Family, ¿cuántos abogados cuántos abogados espaciales hay ahorita en el mundo y específicamente en México? Que como que un número que tú puedas tener, no tiene que ser. Híjole, te voy a ser sincera, la abogacía espacial internacional ha aumentado en los últimos 2 años demasiado, o sea, un número no te puedo decir. Justo, te voy a decir para que sepas, justo hace un mes y medio tomé un diplomado por la Universidad de Nirmal, creo que en la India. Claro que me tocó la 1 de la mañana, y éramos alrededor de derecho espacial, ¿ok? Y alrededor de toda la gente del mundo éramos 600 personas. Wow. Ok, interesados en derecho espacial. No quiero decir que todos sean abogados, simplemente que necesitan conocer las bases. Vuelvo a decir, no quiere decir que todos sean abogados, pero imagínate cuántos sí eran abogados, ¿ok? Sí. En México, desgraciadamente, tenemos muy poquitos. Tenemos, literalmente, puedo decir más de 5, yo creo que no hay. Sí. Hay abogados que ven, sí. Especialistas, no. Pero abogados en internacional que ven, sí. ¿Ok? Pero ya especialista, decir, yo solamente me dedico a derecho aeroespacial internacional, no, como tal. O sea, creo que de la generación que está ahorita, yo voy a seguir de las nuevas generaciones. Pero sí hay, ¿ok? No son muy solicitados, no son famosos, pero sí hay. ¿Cuántos? Desconozco, pero sí te digo, especialistas como tal, de que más de 5 que llevan muchos años, más de 5 no hay. Pero porque muchos también migraron, o sea, migraron a Estados Unidos, migraron a Europa por la Agencia Espacial de Europa, migraron a China, muchos migraron, porque, vuelvo a decir, México no tenía esa materia para poder explotar hasta hace este último año, ¿ok? Entonces muchos mexicanos están por el mundo, ¿ok? Sí. Literalmente con esa especialización, y confío que en algunos 5 años ya vamos a tener ya una línea de mexicanos aquí, ya de México, que seamos especialistas y ya tengas el título de tu despacho como Derecho Aeroespacial Internacional, ¿no? Sí. Okay. Porque sí, hay abogados que lo ven, pero no su especialidad. O sea, lo conozco, lo veo, pero no me especializo nada más en eso. Entonces,
la intención es que hay especialistas, ¿no? Perfecto, Marce. ¿Dónde te podemos encontrar? Vi que ahí tenías tu página en Instagram. Abogada espacial, abogada espacial en Facebook e Instagram, Marce Cinta también en Instagram, y Marcela, bueno, sí, Marce Cinta en Instagram y en Facebook y en la página de Instagram y Twitter como abogada espacial totalmente. O sea, y lo chistoso es que soy la única abogada espacial, sí. O sea, agarraste el nombre de una. El usuario estaba libre, entonces dije, no hay perfecto, otra. Perfecto. Bueno, hay también una referencia de que pues son muy pocos que ahí. Sí. Sí. No, pues muchísimas gracias, Marcel. Gracias por compartirnos y cualquier cosita que podamos ayudar, cualquier evento que haya en México, en donde sea que podamos estar al pendiente, pues no dudes en avisarnos, porque es padre tener, y ojalá en un futuro podamos ahí crear comunidad y a ver qué hacemos, de qué manera podemos motivar a los jóvenes y de qué manera poderles mostrar que hay una variedad tan grande de muchas profesiones que pueden explorar y experimentar. Y pues muchas gracias, espero que tengas un lindo sábado y gracias por el tiempo. No, hombre, gracias a ti, gracias por invitarme, en verdad. Pues que tengas también un muy bonito sábado y a todos que tengan muy bonito día y muchísimas gracias, Elena. Gracias, Marce, nos vemos, cuídate. Bye, bye. Rayorquinos y rayorquinas, muchísimas gracias primero que nada por acompañarme el día de hoy. Ya saben que este podcast es el mejor podcast que hay ahorita en este momento, la Rayorquina Podcast. Ya saben que aquí hablamos de cosas interesantes que pasan alrededor del mundo. Hay tantas cosas de que hablar, tantos universos que explorar, tantas cosas que conocer, y lo estamos haciendo a través de este proyecto, de esta plataforma. Muchísimas gracias por todos los likes, por compartir. Ya saben que me pueden encontrar en el Instagram, la Rayorquina-podcast, y también en todas las plataformas, la Rayorquina Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchísimos más. Ya saben, espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó platicar con Marcela, conocer acerca de sus proyectos, de todo lo que ella está haciendo, y pues ya saben, a seguir creando cosas buenas y cosas nuevas y a seguir compartiéndolo con los demás. Los veo en el siguiente episodio.